era de la corte, ¿no? Pertenecía a la corte del rey. Era un hombre de influencia política, religiosa, social, escuchado, ¿no? Un hombre educado. Su padre se llamaba Amós, y si se registra el nombre de su padre, porque seguramente fue una persona reconocida, no se registra el nombre de alguien que no tiene importancia. De Juan y Panchito. De Juan y Panchito, Josecito, Juan, ¿no? Los nombres de los personajes que aparecen en la Biblia, si aparecen ahí, porque han tenido algún tipo de influencia. Y si aparece el nombre del abuelo y del bisabuelo, todavía más, porque es toda una familia importante para Israel. ¿Se escriben igual los dos Amos? Los dos Sí. nombres del profeta y Los dos nombres son iguales. Salud. Gracias. Entonces, estamos hablando de un profeta del reino del sur. No es un profeta del reino del norte, es un profeta del reino del sur. Los dos profetas del reino del norte del siglo VIII son Amós y Oseas, ¿no? Y es contemporáneo Isaías al profeta Miqueas. En el mismo siglo VIII, que es el siglo de oro de la profecía, encontramos a estos cuatro profetas. Miqueas es del sur también, ¿verdad? Amós y Oseas en el norte, Miqueas e Isaías en el sur. Y entonces, si son profetas del sur, ¿cuál es su mayor preocupación? El templo. El templo, la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Judá, ¿no? Porque ese es el reino del sur. ¿Qué está pasando en el siglo VIII? ¿Qué hemos aprendido ayer sobre el siglo VIII? Se murió el rey Oseas, y entonces había una lucha que venían a invadir, ¿verdad? Me parece que el sur, y que iban a entrar los del norte, ¿verdad? Contra el sur. Entonces el profeta denunciaba esto, que ojo, que venían, me parece que denunciaba. Estaba muy bien económicamente, había una situación política ahí favorable para la gente del norte, y pues era considerado un buen, el rey era considerado un buen, ¿cómo se llama? Rey, precisamente porque también venía a dar culto hacia el sur, ¿no? A ver, estamos mezclando ahí varias cosas. Vamos a ordenarnos un poco. Vivía un tiempo de presión política el reino de Judá. ¿Por qué? Porque había el reino de Asiria, que era el poderoso, tenía problemas con Egipto. Entonces el norte es Samaria, queda en medio. Y entonces han hecho una alianza. Samaria, Egipto y Siria. Ajá, Damasco. Y entonces el que queda ahí, pequeño, apartado de Judá, pero también va a tener repercusiones contra Judá. Pero el problema ahorita en ese momento es el reino del norte, porque el reino del norte es rico, el rey ha dejado de pagar los impuestos, los asirios le están presionando, y entonces por eso que cuando el rey no paga, invade y toma el poder, se da la... Sí, tiene dos tipos de invasión. Un tipo de invasión desde el imperio asirio, y el otro tipo de presión del reino del norte y la coalición del norte, ¿no? Y del sur. La coalición del grupo rebelde contra Asiria está compuesto por Egipto, Siria y por Samaria, ¿no? Estos tres son los más grandes. Entonces estos tres grupos grandes quieren irse en contra de Asiria y están presionando a Judá para que se alíe, para que sea un aliado más, entonces serían cuatro. Y el profeta está constantemente llamando al rey que no entre en la alianza, que no entre en la coalición y que pague los impuestos al rey asirio. ¿Por qué? Porque si no paga, Asiria viene con todo su ejército igual, ¿no? O sea, los destruyen así como van destruyendo otros reinos vasallos. Entonces ese es el tipo de contexto en el que aparece Isaías, en el que profetiza, en el que ejerce su ministerio. Y había mucha injusticia también, ¿verdad? Había mucha injusticia y el pueblo de alguna manera se rebela.
Sí, porque quienes toman las decisiones no es el pueblo, ¿no? Sino quienes toman las decisiones sobre el destino de la nación son los de la élite. Ahora, Y los de la élite deciden por el resto que van a la guerra o que no pagan impuestos, y las consecuencias las vive el pueblo. ahora, sí se da hay una gran diferenciación dentro de la clase pudiente y la gran masa pobre, porque estaba viendo algunas partes donde el profeta está denunciando los lujos con que se visten y todo cómo vive la clase poderosa, y todo el pueblo está mal, el pueblo pobre, ¿sí? Y también se da ese contraste. Sí, hay pobreza, ¿no? Hay, a nivel económico, en casi todo el tiempo de la monarquía, quienes han vivido de la riqueza agrícola, ganadera, han sido la clase real, la clase davídica, ¿no? Y no eran los que trabajaban, eran los que estaban disfrutando de todo lo que trabajaba el resto, ¿no? Pero ahí se da toda una paradoja, ¿no? Porque si nos vamos más allá, Israel no iba a tener rey. Y es el pueblo el que le exige a Dios que le ponga algún rey, porque necesitan algo, y al final el rey los termina esclavizando a ellos también, explotándolos. Queremos un rey, y al final nosotros mismos elegimos nuestros presidentes y elegimos nuestro tipo de gobierno, ¿no? Y es el mismo sistema que va a perdurar de la humanidad. O sea, queremos ser un pueblo grande, queremos distinguirnos como los otros reinos, entonces nombremos un rey. ¿Para qué? Para tener un nombre en medio del mundo internacional, ¿no? Y las consecuencias son esas. Hay que mantener la clase real, hay que mantener la corte, hay que mantener, si queremos un templo en Jerusalén, hay que mantener a todos los que trabajan en el templo. Bueno, el trabajo no es duro, pero tienen que vivir de algo. Entonces, toda la clase levítica vive a expensas de del trabajo de todo el resto de las tribus. Y es justamente por eso que se dividió el pueblo entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Porque la parte norte del país era la parte agrícola, la parte ganadera, la parte pesquera, comercial. Entonces tenía mucho ingreso. Y todos los ingresos se iban a Jerusalén, porque ahí estaba la sede del reinado de David. Y se iban al templo, porque tenían que mantener a la clase sacerdotal en el templo de Jerusalén. Pero antes de que existiera el templo, habían otros santuarios en el norte, el santuario de Betel, el santuario de Shiloh, y entonces los del norte dijeron, pues basta, aquí uno trabaja como burro, y los otros, ¿no?, comiendo a nuestras expensas. Son como un gusano que se alimenta porque no están trabajando. Sus tierras son infértiles, no tienen producción, y nosotros aquí pagando toda la vida de los del sur. Nos vamos a dividir. O sea, y claro, las razones económicas y políticas se entienden. Ahora que el reino del sur, como era siempre, que tenía menos producción, siempre ha visto al reino del norte con mucho desprecio, porque no son los que están siguiendo a Yahvé en el templo de Jerusalén, porque no les están dando los ingresos que necesitan para mantener el reino. Y cuando cae el reino del norte, y van a verlo en las profecías de Isaías, cuando cae el reino del norte, el reino del sur hace una interpretación de la caída del reino del norte. Todos los eventos del reino del norte, de Samaria, Galilea, de toda esa parte, ¿no?, que está hacia arriba de Jerusalén, ha sido interpretada la historia a partir de los del sur. Si ustedes como mexicanos escriben la historia de Estados Unidos, ¿cómo la contarían? ¿Cómo están en los libros aquí? No, sería desde la visión. Entonces, la perspectiva que tenemos en la Biblia
es la perspectiva del reino del sur. La interpretación de la caída del reino del norte viene a partir de la reflexión de quienes están en el reino del sur. ¿Por qué cayó Samaria? Porque fue desobediente a Dios, porque fue idólatra, nunca vino al templo de Jerusalén, no quería pagar los impuestos, se dividió, etc. Porque se fueron adorando a los dioses de la fertilidad, porque era una zona fértil, ¿no? Y adoraron a Baal, adoraron hasta Arte, Dios del rayo, de la lluvia, ¿no? de la fuerza, de los animales, etc. Y entonces, todo lo que leemos en la Biblia la tenemos que leer desde esta perspectiva, especialmente en Isaías. Es un profeta que está haciendo interpretación de la caída de Samaria desde los del sur, ¿no? Pues merecido se lo tiene, ¿no? Merecido se lo tiene. Es interpretación y está advirtiendo a los de su tribus, a los de su pueblo en el sur: si ustedes siguen el camino de Samaria, van a terminar así. Si ustedes dejan que entren estos cultos a otros dioses, que entre toda esta manera litúrgica de celebrar y de hacer una religión del pueblo solamente a través del culto litúrgico y no de la práctica, van a terminar como Samaria. Entonces, casi la mayoría de estos oráculos tiene mucho que ver con estas prácticas del reino de Dios. Hermano, una pregunta. ¿Y es por eso que en el tiempo de Jesús no eran bien vistos los samaritanos? Ahí todavía no empieza el lío con los samaritanos. El lío con los samaritanos empieza todavía en siglo II, ¿no? Pero lo que sí hay entre el reino del norte y del sur es diríamos, el resentimiento de los del sur, que los otros decidieron hacerse un reino aparte. Rompieron con la dinastía davídica. Y entonces, al principio, la capital no era Samaria. Samaria llega a ser capital en el siglo VIII. Al principio, la capital era Shiloh, el centro era Shiloh, porque ahí estaba el santuario. Y luego se fue trasladando a otra ciudad, alrededor de Betel, por ahí, ¿no? Y tuvo varias capitales, pero al final la capital más grande, la que se desarrolló como zona urbana, fue Samaria. Bueno, eso fue lo del profeta. Ahora vamos a ver lo del libro, vamos a revisar un poco lo que ayer comenzamos. ¿El libro cuándo se escribió? Siglo VII, la primera parte. Se empezó a escribir en el siglo VII, ¿no? 100 años después de la vida del profeta, probablemente, y se escribió con todo lo que ya había sucedido. Entonces, el texto, el primer Isaías, o la primera unidad que se escribió, revela diferentes géneros literarios. Vamos a encontrar oráculos, vamos a encontrar secciones narrativas, vamos a encontrar algunos cantos, como el canto de la viña, vamos a encontrar también diversos temas. Y los textos no fueron todos escritos de una, ¿no? No fueron escritos en un día, no fueron escritos en una semana, probablemente tampoco en un año. Fueron escritos en diversos lugares, se fueron recopilando los escritos, ¿no? de diversas unidades, y se pusieron todas en un bloque, ¿no? El bloque que es del 1 al 39. Y entonces, el orden que encontramos en estos 39 primeros capítulos, les decía, no es cronológico. No es que el capítulo 1 es del siglo VIII, ¿no? Los primeros oráculos que pronunció Isaías, sino que se trata el orden es temático. Todos los oráculos que hablaban de otras naciones las agruparon en un sector. Todos los oráculos que se referían a Judá y a Jerusalén en este otro grupo.
toda la parte narrativa entre los capítulos 6 y 8 se intercalaron. Y todo lo que era como medio apocalíptico sonaba así, ¿no? Como un añadido, está aparte, entre los 24 y 27. ¿No? Y entonces tenemos diferentes, ¿no? subsecciones que responden a un criterio temático y a un criterio de género literario, ¿no? de estilo de escritura. Entonces tenemos dos unidades narrativas, una entre los capítulos 6 y 8, que hablan de Isaías en tiempos de Tiglat-Pileser, ¿no? Y el otro sector narrativo que está al final de los capítulos 36 al 38, que hablan de Isaías y Ezequías, ¿no? En el tiempo de Sennacherib. Entonces, son dos bloques narrativos del principio del tiempo del Isaías histórico y el final de su acción profética. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Durante en los capítulos 6 al 8 hablan de Isaías al final de En el tiempo de Acaz. En el tiempo de Acaz. Sí. Y del 36 al 38 encontramos en tiempos de Ezequías, ¿no? el rey Ezequías. Acaz y Ezequías son reyes de Judá. Quienes están como reyes de Asiria, en los capítulos 6 al 8, Tiglat-Pileser, y en los capítulos 36 al 38, Sennacherib. ¿No? Sennacherib. Entonces, del capítulo 1 hasta el 12, habíamos visto ayer que comienza el libro, comienza todo el texto como una primera introducción. En tiempos de Osías, de Jotam, de Ahaz, de Ezequías, reyes de Judá. Que da más o menos el contexto, ¿no? histórico en el cual el profeta ejerció su acción pública. Y el libro cierra con un salmo en el capítulo 12, si se van hasta el capítulo 12, no sé si en sus Biblias pueden ver que el estilo de la escritura cambia en el capítulo 13. Hay una indicación que se hace en algunas Biblias para ver cuáles son las unidades, las subunidades dentro del capítulo 1 al 39. El himno a los rescatados es el último capítulo. Una consultita nada más. Vamos a ver. Isaías habló en el 6.8 a Acaz, rey de Judá, y en el 36-38 a Ezequías, rey de Judá. Y ahí mismo, en el 6.8 le está hablando a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y a Sennacherib en el 37-37, rey de Siria. También eran los contemporáneos, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, eso está claro, ¿no? Si esto es Asiria, ¿quiénes están? Es Tiglat-Pileser por aquí, Sennacherib por aquí. Ya. Esto es Judá, quienes están como reyes, al principio Ahaz y después Ezequías, Luis. Entonces, todo este contexto es parte de los capítulos 1 al 39. Ahora, ¿y Sennacherib de dónde es? El norte. El rey de Es así. Asiria. Rey de Asiria. Tiglat-Pileser, rey de dónde es? Asiria. De Asiria. Acaz De Judea. Judea. de Ezequías de Judea. Judea. Judá en ese tiempo. Judea. Judá. Ezequías. Ahora, si estuvo en el capítulo 1 al 39, está dividido no estamos dividiendo para estudiar esta unidad como en 5 secciones.
en 5 secciones. Entonces ahorita lo que estamos viendo es del 1 al 12, la primera sección, Ya. ¿no? De todos los 39 capítulos. ¿Qué hay en esta primera sección? La visión general de esta primera sección es el triunfo de Israel y la caída del imperio, ¿no?, asirio. Los oráculos, todos los oráculos que aparecen fueron reescritos después del exilio. Se escribieron en el siglo VII, en la época monárquica, pero cuando ocurrió el exilio, todos los escritos fueron destruidos y entonces se reescribieron los oráculos en el siglo VI, V y IV. Y cuando se reescriben, se va poniendo algo del contexto del exilio en Babilonia, y por eso que estos textos no son probablemente puros de solamente de la monarquía. Tienen alguna introducción, algún reflejo del contexto exílico y post-exílico. La preocupación central en estos 12 primeros capítulos es el destino de Judá y de Jerusalén. Jerusalén, la capital de Judá. Y entonces un canto que ayer habíamos visto significativo es el canto de la viña. Y este canto de la viña va a ser retomado también a manera de parábola por el evangelista, ¿no? En el Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, ¿no?, el evangelista Lucas van a hacer mención a este canto que aparece primero en Isaías. Ayer les hablaba del templo, donde recibió el llamado, la misión. Isaías fue en el templo. Es el templo que construyó, se atribuye a Salomón, ¿no? Y entonces el templo tiene varias etapas. A la parte exterior solamente acceden los varones. A la parte interior puede acceder un israelita cuando quiere ofrecer algo en algún momento especial con la ayuda de algún levita. Pero a esta parte, que aquí está descubierta, pero en realidad nunca estaba abierta a la mirada ¿no?, humana, era el Santo de los Santos. Y es justamente delante del Santo de los Santos que él está orando en el capítulo 6, cuando narra su llamado, su envío, ¿no? Habla de esta teofanía o de esta visión porque está enfrente, no lo puede ver, pero está enfrente del arca de la alianza. Entonces, la visión de la corte celestial con el mandato de endurecer los corazones legitima la misión de Isaías y explica el fracaso de Acaz. ¿Por qué? ¿Qué le dice a Isaías? ¿No? Este pueblo va a endurecer el corazón, va a tener oídos, pero no va a querer escuchar, ¿no? Mira con sus ojos, pero no ve, ¿no? Tiene todos los sentidos como todos los seres humanos, pero no atiende a ellos, no escucha la voz de Dios, no siente la voz de Dios. Y si nos damos cuenta, el llamado está de manera paralela, narrada como el llamado que tuvo Moisés. El llamado que tuvo Moisés es en el Horeb. También tiene una teofanía. También escucha la voz de Dios. En este caso no ve alas, no ve nada, pero está en la montaña y ve una zarza ardiente. Y a partir de esta teofanía recibe el llamado de hacer algo por su pueblo. Entonces toda la misión de Isaías está como prefiguración del llamado de Moisés para legitimar, ¿no?, la función de este profeta, para
generaciones sucesivas. Entonces hay toda una secuencia de poemas que describen la intervención militar de Asiria en respuesta al rey Acaz, que se niega a pagar los impuestos. Y esto se va enriqueciendo con otros añadidos de la época más tardía de la monarquía. Al final casi de muchos de los oráculos hay un estribillo que aparece constantemente, y con todo su ira no se aplaca, su mano sigue extendida, ¿no? Que quiere dejar claro para el pueblo que a pesar que el pueblo ve que ha sido castigo de Dios o es castigo de Dios el destino del pueblo, no es, lo que prima no es la ira de Dios, sino su misericordia. Lo que mueve a Dios a actuar no es el enojo, no es la cólera, sino su misericordia. Todos estos poemas se sitúan en la época monárquica. ¿Por qué? Porque hay ecos a la dinastía davídica, ¿no? En cada uno de estas unidades se puede reflejar un contexto de monarquía, un contexto en el que se habla de reyes concretos, Acaz, Ezequías, Yotam, etc. Y hay un tipo de esperanza monárquica, ¿no? A pesar que hay amenazas de que Yahvé va a terminar con su pueblo, todavía dice: voy a establecer un nuevo rey. Estos oráculos no pueden haber sido escritos después de la época exílica. ¿Por qué? Porque después del exilio ya no hay rey, ¿no? Y se pierde la esperanza en un tipo de gobierno monárquico, ¿no? El pueblo sufre toda una crisis religiosa, política, social, antropológica, existencial. Y entonces va repensando el tipo de gobierno que quiere tener. Pero la monarquía ya no es una opción. Una amiga, cuando habla sobre ira divina, ¿es la concepción humana que le da ese adjetivo de ira divina? Porque Dios no es inmutable, no cambia, ¿verdad? Sí, ¿quiénes han escrito el texto? Humanos. Seres humanos inspirados. Y entonces viene desde la percepción que ellos tienen de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ellos interpretan? ¿Dónde ven la manera de actuar de Dios? Y la interpretan a partir de sus propios sentimientos, a partir de lo que viven ellos y de lo que dicen los otros pueblos de sus dioses. Entonces todo el contexto también, ¿no? Mesopotámico, sirio, egipcio, las visiones que ellos tienen de sus dioses, influye en medio del pueblo de Israel para que pueda interpretar a su Dios, ¿no? A su Dios. Y en la mayoría de los casos, como estas naciones son politeístas, ¿no? El Dios de Israel es un Dios único, y entonces van a prefigurarlo como un Dios celoso que no acepta a otros dioses. Y entonces desde ahí aparece el celo de Dios de que no quiere tener competidores, y también el deseo de un Dios de ser el único, ¿no? Para este pueblo. Y entonces, si no es el único, se enoja como los otros dioses se enojan. Y eso es lo que interpreta el pueblo. Esa es la teología del pueblo en ese tiempo. Nuestra teología es distinta, ¿no? A partir de nuestra teología, de nuestro conocimiento de Dios, no podemos decir: estaban equivocados ellos, ¿no? Su nivel de concepción de Dios era otro. Si ese tipo de concepción funciona para nuestra sociedad, la podemos aceptar, pero si ese tipo de concepción atenta contra la humanidad y atenta contra la vida, ¿no? de la creación, y no nos lleva a tener una idea sana de nuestro Dios, entonces pues hay que ir poniéndolo en su propio contexto. Entonces hay muchas cosas que están en la Biblia que no hay que
transponerlas para nuestra realidad sin una mirada crítica. Y este es uno de los ejemplos. La ira divina aparece muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo. La ira de Dios aparece en el Antiguo y el Nuevo. En el Apocalipsis es un Dios bien violento que destruye a su enemigo. Que aún en estos tiempos, si a nosotros acá nomás nos tocaría, por decir alguien llamado el profeta, aunque estamos viviendo todos en este mismo cuarto, bajo su propia enseñanza, pensamos diferente. Entonces, eso es la muestra de una persona en medio de tantos, ¿no? En general es el pensamiento que aparece en la mayoría de los escritos del siglo VIII, siglo VII, siglo VI. Es el tipo de concepción estándar que aparece en estos textos. Ahora que todo el mundo haya pensado igual, tampoco, ¿no? En nuestro contexto no todos tenemos la misma teología, hay varias teologías. Y en los textos vamos a encontrar diferentes teologías también. Eso, Pero eso es parte como de nuestra humanidad, el cuestionar a Dios muchas veces. o de tener una experiencia distinta de Dios, ¿no? Cada grupo, ¿no? de la sociedad, la gente de la clase baja tiene una experiencia de Dios distinta de la gente de la clase alta en el tiempo de la monarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque los monarcas, quienes se consideran representantes de Dios en la tierra para hacer la voluntad de Dios ahí, ¿no? Los del pueblo muchas veces no ven a los monarcas como representantes de Dios, ¿no? Porque hacen todo lo contrario, atentan contra su propia seguridad, contra su propia vida, ¿no? Perdón, no sé dónde escuché yo o leía que todos, cada uno tenemos derecho a percibir a Dios de una forma muy personal. Cuando se trabaja con personas con adicciones, pues hay que ayudarlos a desarrollar esa relación espiritual con la divinidad. Y uno de los problemas es esa percepción o ese Dios que les fue impuesto y que ellos no están de acuerdo con ese Dios. Y entonces sienten que están enojados con ese Dios que ellos no quieren, pero más que nada les fue impuesto. Yo creo que ahí la necesidad de cada uno percibir a Dios de una forma muy personal, creo que es lo más saludable, ¿no? Y de sanar nuestras propias imágenes de Dios, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida lo que se nos ha predicado muchas veces es este Dios que intimida, ¿no? que te va mirando desde que uno es chiquito. Recuerda el triangulito con el ojo grande, ¿no? Y entonces te está mirando para ver no lo que haces bien, sino lo que haces mal, ¿no? O sea, no es un Dios que ve en igualdad todo lo bueno que haces, que no te reconoce lo que estás haciendo, que no te da una palmadita, sino que solamente ve todo aquello que estás mal, ¿no? Y entonces sanar estas imágenes nos ayuda también a tener una vida más íntegra. Y este tipo de imagen también está presente en la teología del Antiguo Testamento, en varios de los textos. Pero por ejemplo, esta parte de decir, ok, yo concibo o percibo a Dios de esta manera, hago mi propia teología. Pero cuando te confrontas, por ejemplo, ahorita me viene a la mente un grupo que defiende la vida, pero rechaza ciertos grupos. Esa es mi concepción. Yo prefiero tener temor a Dios y ver a ese Dios de esta manera. ¿En qué momento, por ejemplo, entra entonces esto que estamos aprendiendo para poder compartir con las otras personas? Si para ellos ya están bien, ellos con la concepción que tienen de Dios y con la forma, ¿qué derecho tengo yo de compartir esto de una visión diferente de un Dios liberador, de un Dios más amoroso? Si ellos están bien con su Dios, ¿para qué meterme yo con ellos? O para qué yo compartir en ese sentido con ellos esta parte de Dios, no entiendo. Entonces hay que dejarlos que vivan. No, tampoco es, no, la responsabilidad no es solamente para el Dios y yo, sino también con toda la comunidad.
realidad y la humanidad y la creación en general. No hemos sido creados como seres individuales o para tener cada uno solamente a su Dios, sino somos parte de una comunidad grande. Y estamos para, no es que yo tenga mi teología perfecta, es justamente en el encuentro con los otros que va uno sanando muchas de sus propias percepciones. Cuando uno piensa que ya lo tiene todo, es cuando uno está perdido. No tiene nada. Pero, perdón. Yo creo que es muy saludable también cuestionarse lo que está diciendo él. Yo creo que es una cuestión que tenemos todo, hasta qué punto es lo correcto y lo que está equivocado. Para mí es muy significativo ese evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo envía a los discípulos, les dice vayan de dos en dos, y donde los reciban ahí quédense, y donde no reciban, continúen. O sea, no impongan. Aquellos que estén abiertos, pero ustedes Vayan sembrando la semilla, ¿no? O sea, eso no quiere decir no lo digan, ¿no? Ese es el punto que yo iba cuando menciona Roberto, ¿verdad? Compartir lo que uno está aprendiendo con las personas. Que hablamos del respeto, la tolerancia, la intolerancia. Todos tenemos derecho a aportar o en una manera de respeto, compartir nuestra percepción de Dios, así como recibir la de los otros, y entrelazando estas, porque no vamos a imponer. De una forma de respeto vamos a compartir nuestra visión de Dios. Y habrá quien tome algo de lo de nosotros, habremos nosotros que tomar algo de los demás, y así es como la vamos tejiendo y construyendo en nuestra propia expresión, donde nos vamos sanando y nos vamos ayudando también. Además, yo pienso que conforme va pasando el tiempo, la tecnología cada vez es mayor, entonces se tiene que entregar este tipo de material. Ya no es un Dios de los 60, de los 50, de los 40. Ya viene la nueva generación, los millennials. Entonces yo creo que sí es saludable precisamente no seguir entregando un Dios con temor o para castigar, sino es otro tipo de Dios. No funciona. No funciona con los millennials. Antes tal vez se pudo lograr el sometimiento a este tipo de Dios porque nomás escuchabas de los abuelos, de los padres y de los sacerdotes. Y era la misma corriente para donde fueras. No tenías escapatoria. Hoy ya tienes esta visión de la tecnología y recibes de todo lo que hablábamos ahorita. No te imponen, sino que te dan a escoger y tejer tu propia percepción. Y es otra generación, ¿no? que necesita justamente criterios claros para poder discernir. Porque recibe de un vasto espectro de perspectivas y está perdido. Solo añadir que, bueno, nosotros en la iglesia actualmente, no actual de ahorita, sino de hace un tiempo atrás, no inmediatamente, se le hace más énfasis al Dios misericordioso, que es el que más se está anunciando. Y pienso que definitivamente a nosotros nos toca tratar de plantear ese Dios amoroso y misericordioso con toda la gente, independientemente de la actitud del que lo reciba. Y luego del anuncio, de decirlo, igual ayudar con nuestras acciones a que eso sea creíble, ¿no? Y también siento yo que en el mundo que vivimos es la forma o la mejor forma de ser una luz en el mundo, porque no solo tenemos la concepción cristiana, sino que del mundo entero hay una visión de distintas culturas, distintas formas de ver sus dioses, y entonces no podemos querer quedar bien con todos, simplemente darle el mensaje con nuestras actitudes también, y muchos lo recibirán y muchos no lo recibirán. Muy bien, vamos a regresar a Isaías. ¿No? Entonces, desde el bloque 7 hasta el 12 se conoce tradicionalmente como el libro del Emanuel. Casi todos estos capítulos están llenos de un anuncio de un tiempo bueno, un tiempo nuevo, un tiempo de renovación. ¿Por qué? Porque ese tiempo de Acaz, el tiempo de presiones políticas, un tiempo
¿no? De grandes distancias económicas, de injusticias, etc. Y entonces el profeta va anunciando con la llegada de un nuevo ser, la llegada de un tiempo nuevo. Entonces vamos a leer el capítulo 7, del versículo 10 al 23. A ver. Volvió Yahvé a hablar a Haz en estos términos. Pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios. Viene en lo más hondo del Seol, arriba en lo más alto. Respondió Haz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías, escucha pues, heredero de David. ¿Parece poco cansar a los hombres? ¿Cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Manuel. Comerá cuajada de miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio de esos dos reyes que tanto temes. Pero Yahvé traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los hubo desde aquel en que se apartó Efraín de Judá, el rey de Asiria. Aquel día silbará Yahvé al enjambre, de los confines de los ríos de Egipto y a las abejas de la tierra de Asiria. Vendrán y se posarán todas ellas en las gargantas de las quebradas, en los resquicios de las peñas, en todas las matas espinosas y en todos los arroyos. Aquel día le rapará el Señor con navaja alquilada, allende el río, con el rey de Asiria, la cabeza y el vello de las piernas, y también la barba afectará. Aquel día criará cada uno una novilla y un par de ovejas, y así, de tanto dar leche, podrán comer cuajada, porque cuajada y miel comerá todo el que quede en el país. Aquel día, cualquier parcela donde antes hubo plantadas 1000 cepas por valor de 1000 monedas, creará zarzas y abrojos. Muy bien, hasta ahí nomás. Me pasa el 25, pero a ver, ¿qué tono hay en este anuncio? Profético. ¿Qué tipo qué cosas nos inspiran al escuchar esto? Esperanza. No son palabras duras, sino son palabras de consuelo, de un anuncio de algo bueno, ¿A qué les recuerda este texto? La anunciación. Porque el evangelista Lucas retoma un versículo de Isaías, ¿no? Y lo pone en el Evangelio de Lucas. Pero hay todo un cambio en esta utilización del versículo de Isaías, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Bueno, porque En comparación con la anunciación, Ujú. bueno, acá se está viviendo un tiempo diferente, un tiempo que viene está de guerra y está dando el aliento o la esperanza de que los tiempos cambiarán y habrá tiempos nuevos. Tenemos aquí en Lucas 1:31. A ver, lean Isaías 7:14 y Lucas 1:31. El ángel le dijo, 1:31, mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Isaías 7:14. Eso es lo que acabamos de leer. Por eso el Señor mismo le dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a la luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí se le da el significado, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre el texto de Lucas y el texto de Mateo? Una que es una mujer joven y otra que es una mujer virgen. Una mujer joven. El nombre también es diferente. Uno es Jesús, el otro es Emmanuel. En Mateo está Emmanuel también, ¿no? En Lucas es que está Jesús, le pondrá por nombre Jesús. La utilización que hace Lucas, la interpretación que hace Lucas, la hace a partir del texto griego. El texto de Isaías fue escrito en hebreo y el término que utiliza Isaías es: miren, una doncella, una mujer joven va a dar a luz, ¿no? A un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando en este texto Isaías? El hijo del rey. Del hijo del rey, que se llama después Ezequías. El nombre Emmanuel es más un nombre simbólico que significa que Dios está con su pueblo. Que este niño representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el evangelista Lucas está escribiendo el Evangelio, va a retomar este texto de Isaías con una interpretación mesiánica. Es el evangelista que tiene este tipo de interpretación para decir: los profetas desde antiguo iban anunciando un tiempo nuevo con el nacimiento de Jesús, aquel que para nosotros murió y resucitó. Lucas escribe en el año 80, después que ya sucedieron todas las cosas. No está en el momento del nacimiento de Jesús. En este momento María está recibiendo un anuncio del ángel. No. Escribe 80, más o menos del año 80 o 90. Son 40 años después de la muerte de Jesús. Y entonces, el texto que leen los del primer siglo es el texto griego. Cuando se traduce del hebreo al griego, se utiliza una palabra, ¿no? Partenos, que puede significar mujer joven o virgen, ¿no? Las dos cosas, o virgen o mujer joven. Y entonces la traducción que muchos hacen en el inglés, en el español, en las lenguas romances, en todos los idiomas contemporáneos, es el de virgen. ¿Por qué? Porque ya tenemos metido en la mente que Jesús nació de una virgen. Y se empezaba a hablar de la Virgen María como la Madre de Dios, con todo el concepto, ¿no? Ya teológico, eclesiológico del dogma. Entonces, el escrito, en realidad el escrito, tanto el hebreo todavía mucho más claramente, habla de una mujer joven, que puede ser una jovencita de la corte, una de las esposas del rey, ¿no? O una de las doncellas que estaban dedicadas al harén. Y el texto griego puede significar las dos cosas, ¿no? Una mujer que no ha tenido ningún encuentro con un varón, que es, ¿no? Una mujer virgen o una mujer joven. Las dos interpretaciones eran igualmente usadas. ¿Cuál es el término griego? Partenos. Es algo que ya habíamos hablado y le acomodan el texto. Y se utiliza este anuncio de un tiempo nuevo ya no a un rey terreno, sino como el anuncio de Dios para un tiempo nuevo con el Mesías. Y esta es una interpretación ya del siglo I, no es una interpretación del tiempo de Isaías. Isaías no escribió nada en visión de que va a llegar un Mesías. En su tiempo se habla de reyes concretos, situaciones políticas, sociales concretas. Que el pueblo después haga una interpretación mesiánica es distinto. Y esta interpretación mesiánica empieza desde la época del postexilio, porque ya no hay rey. Y entonces tiene que haber un tipo de gobierno. Hay diferentes propuestas. Para algunos tiene que haber un tipo de gobierno teocrático, un sacerdote como representante de Dios. Otros
como por ejemplo Zacarías, hablan de dos gobernadores, un gobernador político y un gobierno religioso, un dúo, como representantes de Dios. Y hay otros que van desarrollando la imagen de Dios como único rey y entonces va a enviar a su Mesías como rey eterno. Y entonces desde ahí empieza toda la corriente mesiánica. Una consulta. El Partena dijo que era la palabra griega. Sí. Okay. ¿Cuál sería la hebrea? La hebrea es Halma. Alma. Estuviera de la ciudad. Ah, está clarito. Oh. Se me hace que le faltó el acento. El mayúscula. El mayúscula. O era con mayúsculas. Y bueno, el griego es parteno. Sí. Eso está los Pero el hebreo es Alma, que es una joven, mujer joven. ¿Qué otros elementos encontramos en Isaías? ¿No? Se habla de una señal divina, que este rey judío ¿no? va a certificar la presencia de Dios con su pueblo. Este nacimiento significa un tiempo nuevo. Luego tenemos la referencia de Asiria. ¿Qué es lo que va a lograr este niño? Es que sea arrebatado el poder de Asiria y que el pueblo pueda vivir en un tiempo de independencia o de seguridad, no de incertidumbre de que Asiria va a atacar. El otro elemento que aparece es el alimento del niño, ¿no? ¿De qué se va a alimentar? De leche cuajada, ¿no? De miel. Y este es el alimento de la mayoría, ¿no? Representa la pobreza del país, ¿no? Se va a alimentar de lo que se alimenta la gente común y corriente, ¿no? Porque ese es lo que tiene sus cabras y lo que le dan es la parte de la leche cuajada. ¿Cómo sería esa leche cuajada cuando hace uno un queso? ¿Cómo? Es lo que sobra, ¿sí? Sí, la cuajada. Suero. Porque el producto se va para las casas grandes, ¿no? Y lo que queda para el pueblo. Y entonces todo este apartado del 7 al 12 termina con un himno mesiánico que abre como un tiempo nuevo. Como ven, es una prefiguración de la llegada de un tiempo nuevo como un rey específico, un rey terreno. No está hablando de Jesús, sino de Ezequías. La unidad del 13 al 23. Si ven en su Biblia, ¿qué cosa hay entre los capítulos 13 al 23? Algunos tienen títulos, ¿no? Algunas Biblias ponen títulos. Oráculos contra Tiro y Sidón. Oráculos contra Babilonia. Oráculos Contra Jerusalén. Contra los filisteos. ¿Qué más hay? Contra Moab. ¿Saben dónde está Moab, no? No. Mapa. Página 14. A ver, mirando el mapa, van a ver dónde están todas las naciones a las que se mencionan. Primero se habla contra Babilonia. Luego Moab. ¿Dónde está Moab? En el sur. En el sur, este, ¿no? Aquí. Al otro lado del mar muerto. ¿Dónde están los moabitas? No. Al otro lado del mar muerto. Al otro lado del puente. Eso, los del otro lado. Entonces, ¿qué otros reinos se mencionan? Babilonia.
Babilonia, Etiopía, Damasco, Asiria, Egipto, Tiro y Sira. Tiro y Sidón, que está, ¿dónde está Tiro? Al norte, Hacia por el- Fenicia. Hacia el norte. Nunca perteneció Tiro Israel. a Israel o al pueblo. Egipto. Si ustedes se dan cuenta, estos oráculos se pronuncian como una verificación para confirmar qué es lo que sucedió con estos pueblos o qué es lo que va a suceder con estos pueblos, ¿no? Que pueden servir de ejemplo para que Judá y Jerusalén no sigan los mismos pasos de estos pueblos. No haga lo que estos reinos han hecho y no terminen con la desgracia de su pueblo como estos reinos lo han hecho. Estas unidades, ¿no? Que aparecen en estos capítulos son muy similares al bloque que aparecen en Amós, por ejemplo. Si ustedes van al texto del profeta Amós, Amós capítulo 1, versículo 3. ¿dónde estamos? Después de- Amós, ¿qué perdón? Capítulo 1, versículo 3. ¿Por dónde quedamos? Profetas menores. Entre los profetas menores, porque Gracias. tienen muy pocos capítulos. Después de Oseas. El 1:3. Después. Del 1 al capítulo 1, versículo 3. Así dice Yahvé, por 3 crímenes de Damasco y por 4 serán inflexibles, por haber triturado con trillos de hierro a Galaad. Entonces, primero se condena a Damasco. A Damasco. En el versículo 9, ¿a quién se condena? Así dice Yahvé, por 3 crímenes de Tiro y por 4 será inflexible por haber entregado poblaciones enteras de cautivos a Edom sin acordarse de la alianza entre hermanos. Y así, vamos a encontrar en solamente un capítulo todo lo que Isaías tiene en, ¿no? Más o menos 10 capítulos. Amo que era la cita, hermano. Capítulo 1, desde el 3 hasta el final vamos a encontrar todas las condenas que hace a las naciones, ¿no? A Damasco, a Edom, a Moab, a Gaza, a Tiro. Casi son las mismas naciones que aparecen en Isaías, en Ezequiel, en Oseas. Todos los profetas van a decir algo siempre de las otras naciones de alrededor, porque estas naciones siempre han tenido una situación de conflicto con Judá o con Israel, ¿no? Y entonces les sirven como ejemplo, ¿no? Para que advierta a su pueblo qué es lo que no debe hacer o por dónde no debe ir. Entonces la palabra que más aparece en toda esta unidad es la palabra masá. Masá significa una llamada de atención o un cargo. Un cargo. Yo te pongo una pena, una multa o algo, ¿no? Entonces, masá aparece como término al inicio de cada uno de estos oráculos. Masá, Adonai, o sea, el cargo que hace Yahvé en contra de esta nación. Les había dicho, algunos de estos oráculos se parecen a los oráculos que aparecen en Amós y en otros profetas también. Jeremías entre los capítulos 46 al 51, Ezequiel entre 25 y 32. Entonces, es el mismo estilo que tienen todos los profetas. Ahora, todos escribieron así. Un día se inspiró Isaías y dijo, hoy día voy a hablar mal de todas las naciones. ¿Sucedió así? No. Probablemente, ¿no? Pronunció una sentencia
algún día en contra de Moab, otro día en contra de Damasco, otro día no en contra de... Pero quien recopilaba todo el material escrito, los puso todo en un bloque, ¿no? Y entonces aparecen en la misma sección Todo. para que sea más accesible para leer, para quienes van a leer estos oráculos, ¿no? Lo hacen pensando en los lectores. No es que al profeta se le ocurrió un día pensar mal de todas las naciones y hablar mal de todas ellas. Ahora, es comprensible que Isaías dijera algo de Asiria. Eso uno lo entiende. Pero ¿cómo podemos entender que en el capítulo 13 aparece una maldición ¿a quién aparece? Jerusalén. A Babilonia. Ah, ¿Qué tiene que ver Babilonia aquí? Si Isaías vivió en tiempos del imperio asirio, no vivió en tiempos del imperio babilonio. ¿De qué nos habla eso? Pues que ya están hablando en otro tiempo, ¿no? Una inserción, ¿no?, de un oráculo de otro tiempo, de otro contexto en este bloque. Entonces, nos habla de un añadido. ¿De qué tiempo sería? de la posexilio. De la época exílica, ¿no? De la época exílica o postexílica. ¿Por qué ya no existe Asiria? Después del siglo VI ya no existe Asiria, ¿no? En los años 704, 705 ya no existe Asiria, existe Babilonia. Y entonces nos habla de otro tiempo, otro contexto. Dice que aquí en la Biblia de Jerusalén dice que es al fin del destierro, que es post-exilio. Pero ¿por qué aquí dice que se lo están acreditando a Isaías? Dice, oráculo contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. ¿Por qué? Si no lo vivió. ¿Quién le acredita eso? El pueblo. El que va escribiendo, ¿no? Existe este oráculo. ¿Por qué? Porque hay otros capítulos en los que también aparece en este mismo contexto, ¿no? El tiempo exílico, post-exílico, hablando de una nación que existió muchos años después de ¿no? Entonces, quien escribe el texto final es el que va a poner los encabezados. Quien hace diríamos la compilación, la recopilación de todos los oráculos, quiere poner un título y un orden que sea comprensivo para el lector, y entonces él pone el encabezado. Y es muy tardío. Lo que existe como unidad antigua normalmente son los oráculos independientes. Un oráculo por aquí, un oráculo por allá, ¿no? Y luego el que va escribiendo le va poniendo, este pertenece a tal tiempo, y este pertenece a tal lugar, y este pertenece a este contexto. Entonces, para que los que lean tengan algo de idea de cómo situar el texto. Es una ayuda hecha para los lectores. No pensando en el 2019, sino pensando en la gente de su tiempo, ¿no? En el siglo VII. Después de 100 años que ya sucedió la vida de Isaías, entonces el pueblo necesita situar al profeta en su contexto. Para que haya un orden también, ¿verdad? Para que haya un orden. En el medio de estas naciones, de estos oráculos a las naciones, aparece el oráculo contra una persona, Shebna. Es muy interesante que en medio de Babilonia, Moab, Damasco, aparece Shebna. Shebna no es una nación, es una persona, ¿no? Y parece que no, vamos a leerlo, a ver qué dice de Shebna. ¿Qué cosa dice? En el capítulo 22, desde el 15 al 25. El 15. Así dice el Señor Todopoderoso. Anda, ve a ese mayordomo del palacio Asobna, que se labra en lo alto un sepulcro y se excava en la piedra un mausoleo. ¿Qué tienes aquí? ¿A quién tienes aquí? ¿Que te labras aquí un sepulcro?
Mira, el Señor te arrojará con violencia, te aferrará con fuerza y te hará dar vueltas, y vueltas como un ave sobre la llanura dilatada. Allí morirás, allí pararán tus carrozas de gala, vergüenza de la corte de tu Señor. Te echaré de tu pueblo, te destituiré de tu cargo, Aquel día llamaré a mi siervo Eliacín, hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Le pondré en el hombro la llave del palacio de David, lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. ¿A quién le recuerda esto? A Pedro. Ay, pues no se lo inventó Jesús. Pedro dice que Seguía Isaías. Se parece a Pedro y las llaves del reino. Así que no fue algo original, ¿verdad? Sino que, como ven, hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento, ¿no? Realmente hay ecos en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, de textos, de episodios, de oráculos, ¿no? De frases célebres. Es como una continuidad del profeta. Es una reinterpretación o una adopción de un texto en un contexto distinto. Entonces, sí, aparece este Shebna que parece ser un oficial, ¿no? del gobierno que no se portaba muy bien. Entonces, este oráculo, bueno, esta maldición, les decía, muchas de las maldiciones se escriben después que suceden los hechos. ¿Por qué? Porque el que escribe lo interpreta como algo divino, como una acción divina, el fin de esta persona o el final, el destino de esta persona. Entonces, si esta persona murió mal, entonces quien escribe el texto dice, Dios lo va a maldecir y por eso le pasó esto. Y entonces por eso es que surgen muchas de las maldiciones. Textos peculiares en esta unidad. El oráculo contra Cush. En muchas de las Biblias aparece como Etiopía, ¿no? Pero el original en hebreo aparece como el oráculo contra Cush, ¿no? Los cushitas, que es la zona de Etiopía. Y que se refiere en realidad no solamente al pueblo de Etiopía o a la zona de esta región de Egipto, sino a todo el reino de Egipto, ¿no? Se toma una ciudad para hablar de todo el reino de Egipto. También aparece una parábola en medio de estas ¿no? condenas a las naciones. Aparece una parábola que probablemente viene desde ya la época babilónica, ¿no? Que habla de Nabucodonosor. Luego hay un gesto simbólico en el capítulo 20, ¿no? Ese es el gesto de Isaías que camina desnudo, ¿no? por 3 años. Luego hay un apéndice que lo forman los capítulos 22 al 23 con un oráculo de juicio que se emite contra el pueblo contra las naciones en general. Al final se critica a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay como una serie de alegrías. Les decía, los del reino del sur miraban siempre como con resentimiento a los del norte porque se habían separado. ¿Y qué pasa cuando el reino del norte es atacado por Tiglat-Pilesar y destruido, Samaria? Los del sur hacen lo que humanamente haría cualquier persona. Ja, ja, ja. Merecido se lo tienen, ¿no? Y eso es lo que critica Isaías. Les dice, ¿por qué se alegran ustedes? Van a sufrir lo mismo si siguen por este camino. Se hace toda una crítica a este pueblo que ahora se alegra de la derrota de otro pueblo, que era su pueblo hermano, ¿no? Eran de su propia sangre. La karma. El karma.
Entonces tampoco se alegren de sus enemigos de que les vaya mal o que alguien se convierta. El énfasis en todo este bloque es justamente la oposición contra Siria, aunque hay diferentes otros temas, subtemas que aparecen. El eje central es la oposición contra la coalición y contra Siria. Se condenan las alianzas con Egipto. La invasión a Siria es presentada como un justo castigo. ¿Por qué? Por la mala decisión del rey, ¿no? El que aquí tiene la culpa no es Asiria, es el rey que ha tomado una mala decisión. Entonces, Sennacherib, que ya está más del tiempo de Ezequías, es instrumento divino para la conversión de Judá. Casi siempre, ¿no? Los que interpretan después por qué sucedieron las cosas, van a ver al reino opresor como un instrumento de Dios para demostrar a su pueblo qué es lo que estaba mal, por qué es que le sucedió la desgracia que han vivido. Entonces, Asiria, Babilonia, los reyes de Asiria, los reyes de Babilonia van a ser presentados como es el instrumento de Dios, no es el opresor el que tiene todo el poder, es Dios, ¿no? Porque el pueblo se pregunta entonces ¿a qué tipo de Dios estamos siguiendo si somos los vencidos? Y entonces los profetas o los escribas van poniendo, ¿no?, a estos elementos de opresión como instrumentos de Dios para enseñar a su pueblo, para ayudarles a tomar conciencia.